La semana pasada comencé a predicarles sobre la primera parte del mensaje 7 advertencias en el libro de Hebreos. Last week we started a sermon. This is part 2 of the 7 warnings of Hebrews. Recuerde de que he estado predicando sobre el libro de Hebreos. Remember that we've been preaching on the book of Hebrews. Y por favor no piense que como ya escuchó la serie los domingos de que no va a aprender nada cuando vayamos versículo por versículo. And please do not make the grave mistake of thinking because you've heard the preachings of Hebrews that you don't need to come for the verse by verse Bible study. 7 advertencias. 7 warnings. Les soy sincero, lo dije el domingo pasado. I'm going to be real with you. I said it last Sunday. Este mensaje no era parte de los mensajes que tenía para la serie. These 2 messages were not a part of the original set of messages for the series. Pero estando en mi estudio, estando en la meditación de los mensajes que estaba predicando, de momento sentí dirigido de parte del Señor predicar este mensaje. But being in my study and in meditating on the word as I was going through the preachings, I felt led by God to go ahead and include this in the series. Y creo que no es una coincidencia. And I believe it is not a coincidence. Creo que todos necesitamos escuchar este mensaje. I think all of us need to hear this message. Y todos necesitamos hacer lo que sea necesario para obedecer lo que este mensaje nos enseña. And all of us need to do what is necessary to go ahead and obey the word that is being taught. ¿Qué es una advertencia? What is a warning? Una advertencia es un llamado. A warning is a call para evitar tal vez un peligro. To evade a danger. Una advertencia es un llamado. A warning is a call para hacer lo correcto. To do the correct thing. Normalmente cuando una advertencia existe, normally when there is a warning, es porque hay un peligro grande. It's because there's a great danger. Y por eso es que las advertencias son importantes de conocerlas, saberlas y atenderlas. And that's why it is important to know them, to attend to them, and to follow them. Por eso es que creo de que este mensaje, and that's why I believe that this message, así como hemos aprendido los otros, as we have learned in the others, este tiene mucho valor. This has great value. Yo le he estado orando por ustedes. I have been praying for you all. Para que el Señor nos dé oído para oír claramente lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. That the Lord may give us ears to hear what the Spirit is saying to the church. Hebreos fue escrito, Hebrews was written para animar a los cristianos to encourage the Christians que estaban desalentados porque estaban siendo perseguidos por su fe. That were being discouraged because they were being persecuted for their faith. Por eso es que se escribió. For this reason is why Hebrews was done. Para alentarlos. To encourage them. Y dentro de ese escrito de aliento vino esta advertencia. And within this scripture of encouragement, these warnings come. Hebreos fue escrito. Hebrews was written para llamar la atención del descuido en el andar del cristiano en relación con Jesús. Was to call to attention the discare that they had in their walk with God. Estaban caminando muy libremente, no estaban poniéndole la importancia de lo que era vivir la vida cristiana. They were walking liberally and not placing an importance on the meaning and representation of a true walk with Jesus. Por eso es que es importante entonces estas advertencias. So that's why these warnings are so important. Y en tercer lugar, and in third, Hebreos fue escrito para darnos una palabra de advertencia. The Hebrews was written to give us a word of warning. Para mantenernos firmes en la palabra. To stand firm on the word. En la Biblia, in Scripture, la advertencia se presenta como un llamado a la reflexión. The warning is given as a call of reflection. Pero también se presenta como una palabra de corrección de los caminos equivocados. But it's also a call to correction for those who are walking in wrong ways. Por eso es que podemos leer
Hebreos capítulo 2, versículo 1. And that's why we can read Hebrews chapter 2, verse 1. Y este ha sido el versículo base de este mensaje de las 7 advertencias. And this has been the base verse for this part 1 and part 2 sermon of the 7 warnings. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, aquí está la advertencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebrews 2:1 says, therefore we must give the most earnest heed, and this is the warning, to the things we have heard, lest we drift away. No dice que las cosas que no sabemos, las cosas que hemos oído. It doesn't say the things that we don't know, but the things that we have already heard. Entonces esta advertencia es para aquel que ha escuchado ya, So these warnings are for those who have already heard, que ha sabido ya la palabra, that already know the word, que es parte de la iglesia, that is part of the church, que es parte de la hermandad cristiana, that is part of the Christian walk, que anda y que tiene a Cristo en su corazón, that goes and has Christ in their heart, pero que algo está sucediendo en él. but that something is occurring within them. Y por eso es la advertencia. And that's what the warning is for. Atiende con diligencia, That we attend with pon diligence, atención, put attention to. no sea que te deslices. Don't let yourself drift away. Y por supuesto, esta expresión deslice no está hablando nada más de resbalarse y caerse And so that's en lo why natural, this term of drifting away doesn't mean just stumbling and falling, sino de resbalarse, de caerse, de apartarse de la fe cristiana. but to completely separate yourself from the Christian faith. Y mientras estudiaba, y And as I como was dije, studying, no era mi intención hacer este mensaje. and as I said, it wasn't my intention to give this message, Y yo ya había leído varias de esas advertencias. and I have read several times these warnings. Pero cuando el Espíritu Santo me guió para poner más atención en esto, But when the Holy Spirit guided me to give more attention to these, me dijo, predícalo. he said, preach it. La semana pasada miramos las 3 primeras advertencias y las voy a mencionar rápido para tenerlas frescas en nuestra memoria. Last week we did the first 3 warnings, and I'm going to say them again to refresh our memories. La primera advertencia The first warning es una advertencia sobre nuestra salvación. is a warning about our salvation. Si seguimos leyendo, si volvemos a Hebreos 2, versículos 2 al 4, If we return to Hebrews 2, verses 2 to 4, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? it says, for the words spoken through angels proved unalterable, and every violation and act of disobedience received a just punishment. How will we escape if we would neglect such a great salvation? La advertencia, The warning, no descuide tu salvación, do not discare with your salvation, que es una salvación grande. because it is a great salvation. Y hay muchos cristianos And there are several Christians que descuidan su salvación. that do not take care of their salvation. Y lo más triste es cuando hay muchos que cuidan más el trabajo que su salvación. And there are those who the sad part is there are those who take care more of their work than their salvation. Cuidan más muchas cosas materiales que su propia salvación. They take care more of the material things than their own salvation. Número 2. Number 2, Estuvimos viendo que la segunda advertencia es sobre la incredulidad y la desobediencia. we were saying that the warning was about disobedience Y la incredulidad. and the incredulity. Hebreos 3, Hebrews 3, versículos 7 y 8 dice, verses por 7 lo and 8. cual como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Therefore, just as the Holy Spirit says, today if you hear his voice, do not harden your hearts as when they provoked me, as on the day of trial in the wilderness.
Mire que no dice de que no creen en la palabra. Look at that. It says, it didn't say that they don't believe in scripture. Lo que dice es que endurecieron su corazón a la palabra que saben que es verdad. It says that they hardened their hearts to the word that they knew. Advertencia The warning sobre la incredulidad y la desobediencia. over incredulity and disobedience. Número 3. Number 3. Era una advertencia que miramos la semana pasada, una advertencia contra la apostasía. It was a warning against apostasy. Dijimos que la palabra griega para apostasía significa rebeldía, falta de respeto, irreverencia, insubordinación a un sistema o autoridad establecido. We said that apostasy represented rebellion, a lack of respect, and irreverence, or an insubordination to a system or authority that was established. En el primer siglo esta palabra In the first century, this word apostasía era un término técnico para referirse a una revuelta o a una deserción política a lo que habían creído. In the first century, this word apostasy was a technical term for a revolt, a political revolt. La apostasía en la iglesia The apostasy within the church refleja una rebelión, reflects a rebellion, un abandono o ruptura de la fe. an abandon of the doctrine of the faith. Sé que entremos a lo que las cuatro siguientes que nos So now we're going to corresponden go hoy. ahead and continue to the 4. Advertencia número 4. Warning number 4. La encontramos en el capítulo 4 de Hebreos, We find it in chapter 4 of Hebrews, versículos 1 y 2. verses 1 and 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Esa cuarta advertencia la estoy llamando advertencia de oír sin la fe. The fourth warning I am saying is a warning of hearing without faith. Cuando leemos esto en el capítulo 4 debemos de entender que es esta línea de pensamiento, lo que está hablando el 4 viene desde el capítulo 3. When we read this part of chapter 4, we see that the line of thought is continuing from Hebrews 3. Donde estamos hablando acerca de la incredulidad, la We're talking falta about unbelief, de la falta de creer, de aceptar la palabra. the lack of believing or accepting the word. ¿Sabe que fue la incredulidad del pueblo lo que impidió que la generación que salió de Egipto entrara a la tierra prometida? Do you know it was unbelief that stopped the generation that left Egypt to go into the promised land? Por eso es que hay un peligro en esto. That's why there is a danger in this. Por eso es que el oír la palabra tiene que ir unida a la fe, a recibirla por fe, a aceptarla por fe, a vivirla por fe. So in hearing, we must receive it in faith and live it out in faith. En 1 de Corintios capítulo 10, In 1 Corinthians chapter 10, el apóstol Pablo nos dice en los primeros 5 versículos lo siguiente: the apostle Paul says the following in the first 5 verses. porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero el 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But here was verse 5 says, but with most of them God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. Estos pasajes que acabamos de leer The passage that we just finished son reading muy buenos para irlos a leer, para ir a Éxodo, is good to then read and then go back to Exodus para mirar y ampliar todo lo que está diciendo aquí el apóstol. to go ahead and reread and amplify what the apostle is Pero saying. déjeme ilustrarles qué es lo que está diciendo Pablo aquí. But go ahead and allow me to illustrate what Paul's saying here. Él está hablando, dice, nuestros padres, nuestros antepasados. He's saying our ancestors, our Dice, fathers of old. en primer lugar, todos estuvieron bajo la nube. First, all of them were under the ¿Se cloud. acuerdan cuando salió el pueblo de Israel? Do you know when Israel came out Y dice de que de momento se le apareció una nube and they said all of a sudden a cloud appeared y que ellos estaba sobre ellos, and it was over them. y esa nube también un momento se convirtió para el lado de los egipcios, una división entre los egipcios y el pueblo de Dios. And that cloud also became a division between Egypt and the nation of Israel. Eso fue una obra maravillosa. That was a marvelous work. Yo no sé usted, pero a mí yo me quedaría sorprendido de mirar algo como eso. I don't know about you, but I would be completely in awe to see something like Que that. Dios mande una nube para protegernos y para hacer una división con aquellos que nos están siguiendo, That para God hacernos brings a daño. cloud and then brings us division and separation for those that are pursuing Y us. Pablo dice, nuestros antepasados tuvieron esa experiencia, And Paul says our forefathers had that experience. pero no solo se quedó en esa única experiencia. But they didn't just have that one experience. Cuando llegaron y se acercaron y estaba el mar enfrente de ellos, When they got closer and the whole ocean sea was in front of cuando them, pensaron de que no podía, que estaba todo acabado, when they thought everything was over, que iban a ser destruidos, they were going to be destroyed, de momento ven el milagro maravilloso que el mar se abre en dos all of a sudden they see the beautiful miracle that the sea is split in two, y ellos comenzaron a caminar en tierra seca. and they started to walk on dry land. Y de una manera lo ilustra Pablo, dice, todos fueron bautizados. And in that way, he says they were all baptized. Y dice, ese es uno de los más grandes milagros que ellos también pudieron ver. He said that was also one of the great miracles that they were able to see. Fueron bautizados en la nube y en el mar. They were baptized under the cloud and in the ocean. Pero los milagros no se quedaron ahí. But the miracles didn't stop there. Dice que todos comenzaron a comer del mismo alimento espiritual. He says that they all started to eat of the same spiritual food. ¿Cuál era el alimento espiritual? What was the spiritual food? Maná. Manna. Caía del cielo. Fall from the heavens. Maná. Manna. ¿Qué es? What is it? ¿Qué es? What is it? No, eso mismo es. No, Eso. that's what Maná it es means. ¿qué es? Maná, What is it? Maná significa ¿qué es? Manna means, what is this? Y todos se asombraron. And they were all surprised. No tenían que trabajar ni una hora ni un minuto para recibir el maná. And they didn't have to work a single hour or minute to receive that manna. Ese era un envío más rápido que cualquier Uber Eats que existe Better ahora. than any Uber Eats you can have. Fue algo más rápido que cualquier comida instantánea. Boom, It was ahí faster estaba. than any microwavable food. Todos tuvieron esa experiencia espiritual. All of them had that spiritual experience. Todos, dice después, todos bebieron del agua espiritual. All of them drank of the spiritual water. ¿Cuál era el agua espiritual? What was the spiritual De la water? roca. From the rock. Un milagro majestuoso A majestic que Dios miracle hace en favor de su pueblo. that God does in favor of his people. Que de algo que no tiene vida, From something that doesn't have life, algo que es inanimado, something that is inanimate, pudiera salir algo que tiene y produzca vida. so they can bring out something that produces Y life. esa es la experiencia que tuvo el pueblo. And that's the experience that people Fue have. algo grandioso y maravilloso. It was great and marvelous. Y esa es la experiencia del cual está hablando Pablo ahí. And that's the experience Paul is describing here. Esto debió haber que ellos se hubieran mantenido firmes y que le hubieran creído a Dios en todo lo demás que él iba a hacer. These things should have caused them to stand firm in faith and believe everything that God told ¿Y them. cuál era lo otro que ellos necesitaban creer?
And what was the other thing they needed to believe? La promesa que les había dado. The promise that was given. ¿Cuál era la promesa? What was the promise? Que hay una tierra que fluye leche y miel, There's a land flowing with milk and honey que ha sido separada para con ellos. that has been separated and designated for Ellos them. miraron los milagros, They saw the miracle. escucharon la promesa, They heard the promise. pero ¿saben qué sucedió? But do you know what happened? Oyeron sin fe y sin creer de que Dios podía hacer esa obra posible. They heard without faith and without believing that it was possible for him to do that word. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4 versículos 1 y 2. That's what Hebrews chapter 4 verses 1 and 2 says. Así que por eso es que la advertencia para nosotros hoy. And so that's why the warning for us today. Tú puedes haber estado en la iglesia desde pequeño y asistir a la escuela dominical. You could have heard the word and attended church all the way from young in Sunday school. Puedes haber escuchado muchos mensajes poderosos. Or heard several powerful messages. Puedes haber sentido la presencia de Dios de una forma poderosa. You could have felt the presence of God in a marvelous way. Pero si descuidas tu fe, But if you don't take care of your faith, si descuidas tu fe, if you don't take care of your faith, ya no será una tierra física a la Now- cual no podrás entrar. now our promised land is not a physical land that we will enter. Ya no entrarás en la tierra prometida, la cual es el cielo, The promised land is now the heavens que Dios ha prometido para todos aquellos que creen. that God has promised for all those who believe. Una advertencia a A no warning. cometer este error To not commit this error, de oír sin fe. to hear without faith. Santiago capítulo 2 versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. James chapter 2 verse 26 states, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Advertencia número 5. Warning number 5. Le invito a que vaya al capítulo 10 de Hebreos. I invite you to go to chapter 10 of Hebrews. Es más probable que esta advertencia que vamos a leer es la mayor conocida por la mayoría de los hermanos que han leído Hebreos. And it's probably that this warning is the most known of all of them for those who have read the book of Hebrews. Esta advertencia This warning lleva por nombre goes by the name advertencia contra el pecar deliberadamente. warning against deliberate sinning. Advertencia contra el pecar deliberadamente. Warning against deliberately sinning. Hebreos 10:26 comienza diciendo: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verse 26 starts of Hebrews 10, for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and a fiery indignation that will devour the adversaries. Versículo 28. Verse 28, El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, versículo 29, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Of how much worse punishment do you suppose will be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? For we know him who said, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. And again, the Lord will judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Qué advertencia tan grande la que está aquí en este pasaje. What is a great warning that is here in this passage.
Al leer estos versículos, tal vez algunos pensarán o dirán: To read these verses, some might think or say, ay, pastor, eso no me gusta. Pastor, I don't like that one. Ay, pastor, prefiero no leer eso. Pastor, I prefer not to read that. ¿Le digo algo? Can I tell you something? El hacer eso no resulta mejor. That decision doesn't make it any better. Otros podrán expresar y pensar: Others can express or think, ay, por eso mejor no leo la Biblia, para ser ignorante, así que no soy culpable. that's why I shouldn't read the Bible, because the more ignorant I am, the less culpable I am. Pero nosotros sabemos But we know que la ignorancia no es equivalente a ser inocentes. that ignorance is not equivalent to being innocent. Es más, voy más allá. In fact, I'm going to go even farther from that. Si usted cree que porque no leyó aquí que las cosas que están aquí no van a juzgarnos, se equivoca. If that you think because you haven't read what's here, you will not be judged by it, you're wrong. Dios ya dio su palabra. God has already given his word. Otros se preguntarán, Others will ask, cuando leen esto, dirán: ay, pastor, pero ¿y dónde está la gracia de Dios? and they will say, but pastor, where's the grace of God? Pero cuando uno se preguntan esto, es nada más porque quieren darse permiso ellos mismos a seguir pecando. But when many ask this question, it is to only give themselves permission to continue sinning. ¿Sí ve? Hay algunos que se aferran a hablar, les gusta el tema de la gracia de Dios, There are those who draw close and love talking about the grace of God, pero si entendieran de que la gracia de Dios tiene un precio but without understanding that the grace of God has a price. y tiene un compromiso de parte nuestra, And it has a promise that and a y responsibility tiene that comes to us. una decisión que nosotros debemos de tomar. A decision that we have to make. La gracia de Dios no es equivalente a que nos tenemos permiso a pecar cuantas veces nosotros querramos. The grace of God is not equivalent to giving us full permission to sin as much as we like. Hay consecuencias terribles para el que peca deliberadamente. There are terrible consequences for those who sin willfully. Permítame leérselo otra vez. Let me read it again. Versículos 26 y 27. Verses 26 and 27. ¿Y sabe qué? Yo sé que este mensaje no es muy popular, And I understand that this message is not going to be very popular. yo sé de que nos gustaría escuchar más mensajes sobre Dios te va a bendecir And I know that we would all love to hear messages of God is going to bless y you. Dios te bendice. Yo And no God dudo. blesses you. It's not a Dios lie. está contigo. God is with you. Y sí, Dios está contigo, lo ha prometido. And yes, God is with you. He's promised that. Pero eso tiene que ver con lo que Él ha prometido que Él va a hacer. Pero Él ha dejado escrito cuál es tu responsabilidad delante de Él. But that has to do with the promises of what He will do. Also in this word is a responsibility of what falls on you. Versículo 26 y 27. Verses 26 and 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment and the fury of a fire which will consume the adversaries. Si alguien se pregunta, ¿qué es pecar deliberadamente? And someone might ask, what is willful sinning? Gracias por preguntar. Thank you so much for that question. La respuesta está en el versículo 29. The response is in verse 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? How much more severe punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified and has insulted the Spirit of grace? Recuerde, Hebreos, Remember Hebrews, el tema principal es lo grande y superior que es Cristo, the primary topic is the greatness and la wonderfulness of divinidad Jesus, de nuestro Señor. the Trinity of our Lord.
Y por eso es que está haciendo esta advertencia. And that's why he's giving this warning. Ya que sabemos y hemos visto lo grande que es Dios, Now that we know and have seen the greatness of God, no tomes livianamente lo que Dios ha hecho por ti y por mí. do not take what God has done for you liberally. Este pasaje habla de alguien que ha pisoteado al Hijo de Dios. This passage is about someone who has trampled the Son of God. Alguien que tiene por inmunda la sangre del pacto en el cual él mismo fue santificado. There's someone who has disrespected the blood of the one who sacrificed himself En for pocas us. palabras, In other words, es un creyente it is a believer que deliberadamente y consistentemente who has willfully and consistently rechaza la obra maravillosa de Jesús por nosotros, la que él hizo en la cruz. rejects the marvelous work that Christ did for us on the cross. Mire que dije un creyente, Look at that, I said believer. no dije alguien que es inconverso fuera de la iglesia. I didn't say a non-convert that is not in church. Un creyente A believer que deliberadamente, that willfully, consistentemente constantly rechaza la obra maravillosa de Jesús por nosotros en la cruz. rejects the marvelous work of Christ that he did for us on the cross. ¿Cómo la rechaza? How does he reject it? Al salir de la iglesia As they leave church, se le olvida la santidad they forget about holiness y vive para su carne. and live for their flesh. De acuerdo al escritor de Hebreos, Remember that the author of Hebrews, pecar deliberadamente sinning willfully, hablaba de los judíos que estaban dispuestos a rechazar la fe de Jesús, en Jesús, para regresar al judaísmo. the deliberate sin spoke of Jewish Christians who were willing to reject faith in Jesus and return to Judaism. Esto era lo que estaba escribiendo aquí en Hebreo. That's what the author of Hebrews is referring to in this moment. Recuerde que al principio dije que los cristianos estaban siendo perseguidos. Estamos hablando de los cristianos judíos Remember when I said that the Christians were being persecuted, I'm talking about Jewish por su fe en Christians. Cristo. By their faith in Christ. Es más, y esto lo veremos en el estudio versículo por versículo, a ellos les prohibieron entrar a lugares santos, consagrados, sagrados, como al templo. Les prohibieron muchas de las, algo que ellos anhelaban tomar parte en su adoración para con Dios. That in many of these areas they were prohibited from going into the temple and holy places to worship the Lord. Y por eso es que ellos comenzaron a pensar, And that's why they began to think, mejor me vuelvo al judaísmo. it's better that I return to ¿Y Judaism. sabe qué es volverse al judaísmo? And do you know what returning to Judaism Creer means? que la sangre de animales es mejor que la sangre de Cristo. Believing the blood of animals is better than the blood of Christ. De eso es lo que está hablando. That's what he's talking about. Eso era para ellos en ese tiempo. It was for them in that time. Para nosotros, For us, volver al judaísmo returning to Judaism es volver a vivir en el pecado de donde Dios ya nos ha sacado. is returning to living in sin that God called us from. Y menosprecio ese sacrificio santo y sublime de Jesús. And that we devalue the holy and sacred blood of Christ. Cuando expresa de que ya no quedan más sacrificios por los pecados, When it expresses that there is no more sacrifice for sins, lo que quiere decir es que sin el sacrificio de Jesús no hay ningún otro sacrificio que pueda limpiarte. it means without the sacrifice of Jesus, there's no other sacrifice that can cleanse you. Por eso es que agrega horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. That's why it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Now, what should our attitude be? En vez de caer en Instead eso of que nos falling. están advirtiendo. And what they're warning us against? Capítulo 10, Chapter 10, versículos 35 al 39. verse 35 to 39. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios os tengáis la promesa. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
for yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. En vez de estar pensando, oh, me voy a ir a la carne porque por la gracia y después regreso el domingo a la iglesia y me voy a la carne y regreso otro día en el culto a la iglesia. Instead of saying, well, you know what, I'm going to go ahead and go back to sin, and then I'll go to church on Sunday, and then I'll go back to sin, and then back to church on Sunday. Hay un llamado del escritor bíblico de Hebreos There's a calling from the author of Hebrews que nos dice cómo debemos de vivir that tells us how we should live en medio de la prueba, in the midst of the en trial, medio de la persecución, in the midst of en medio persecution, del ataque del enemigo, in the midst of the en attacks of the medio de las enemy, tentaciones del enemigo, in the midst of the en temptations of the medio de las enemy, tentaciones de la carne. in the midst of the temptations of the El flesh. escritor dice en el versículo 38, The author says in verse 38, mas el justo but now the just por la fe vivirá. shall live by faith. No tiene que andar haciendo retrocediendo, y si retrocediere no agradará a mi alma. But if anyone draws back, my soul shall have no pleasure in him. Pero el 39 es algo glorioso. Oh, but 39 is glorious. Y yo quiero saber cuántos de aquí pueden identificarse con el versículo 39. And I want to know how many here can identify with verse 39. Nos identificamos con haber estado en la carne, en el pecado, We identify with being in the flesh and being in pero sin. después de haber sido limpiado por la sangre del Cordero, But after being cleansed by the blood of the Lamb, en medio de todas nuestras luchas como cristianos e hijos de Dios que somos, in the midst of all of our struggles as sons of God that podemos we are, declarar lo que dice el versículo 39. I can declare something that 39 says. Pero nosotros no somos de los que retroceden But we are not of those who draw back. para perdición. Nosotros no retrocedemos para ello. We do not draw back to perdition. Nosotros somos de los que con la fe tenemos para la preservación del alma. But we are of those who have faith for the safekeeping of a soul. Advertencia número 6. Warning number 6. Capítulo 12. Chapter 12. Versículo, ya voy terminando. I'm finishing. Hebreos 12, capítulo 14 al 17. Hebrews 12, verses 14 to 17. Seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pursue peace with all people and the holiness without which no one will see the Lord. Y mira lo que dice después, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Look at what it says. See to it that no one comes short of the grace of God. ¿Y cómo es que va a quedar corto de alcanzar la gracia de Dios? And how will they fall short of the grace of God? Sigue explicando, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. And how is it that someone can fall short of the grace of God? It continues explaining that no root of bitterness springing up causes trouble, but many become defiled, that there be no sexually immoral or godless person like Esau, who sold his own birthright for a single meal. For you know that even afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought for it with tears. Advertencia número 6. Warning number 6. Peligro de rechazar la gracia de Dios. Warning of rejecting the grace of God. ¿Y cómo rechazar la gracia de Dios? And how do we reject the grace of God? Dejando que alguna raíz, Allowing that a seed or a root, una raíz de amargura a root of bitterness, os estorbe. spring up and cause trouble. Tu raíz de amargura puede hacer tropezar a alguien. Your root of bitterness can cause someone else to trip. Y hay algunos que se esquivan y dicen, es que yo soy así, es que yo he pasado con tanto dolor.
And there are so many that say, oh, but it's that I've gone through so much pain. Como diciendo, tengo permiso a tener esa raíz de amargura. Like they say, I have permission to have that root of bitterness. Hermano, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda raíz de amargura. Brothers and sisters, the blood of Christ cleanses us of all roots of bitterness. Muchos han sido corrompidos porque la raíz de amargura que sienten contra alguien los ha dañado y luego daña a otros. Many have been corrupted because of the bitterness they feel against someone who has damaged them, and then they harm others. Y mire la comparación que hace. And look at the comparison that it does. Porque alguien pudiera decir, pero una raíz de amargura. Mire la comparación. Because someone can say, but a root of bitterness. Look at the comparison. Utiliza a Esaú. He uses Esau. ¿Y qué hizo Esaú? And what did Esau do? Él tenía garantizada la primogenitura, la bendición del primogénito. He had the birthright of the firstborn guaranteed to him. Pero porque le dio hambre, But because he was hungry, le dio lugar a la carne, he gave room to the flesh. menospreció la bendición de ser el primogénito He devalued the blessing of being the y firstborn. lo vendió por un plato de comida. And he sold it for a plate of food. Esa historia se repite una y otra vez en muchos. That story is repeated over and over again in several. Venden su salvación por un plato de comida. They sell their salvation for a plate of food. Venden su corazón por un plato de comida. They sell their hearts for a plate of food. Venden su cuerpo nada más por un momento de placer. They sell their bodies for just a moment of pleasure. Por un plato de comida menosprecian. For a plate of food, they devalue. Advertencia número 7. Warning number 7. Y yo diría que esta es la más tremenda. And I would say that this is the worst. Y estas no son mis palabras y ya vamos a leerlo. And these are not my words that we're about to read. La advertencia número 7 es una advertencia contra aquel que rechace el mensaje de Hebreos. The warning number 7 is a warning against one who rejects the message of Hebrews. Tal vez no te has dado. Tú estás mirando y dices, yo no sé. Perhaps you're listening and reading and saying, I don't know. Mejor sigo a mi manera. I'm going to continue my way. Eso es rechazar la palabra de Hebreos, la advertencia de Hebreos. That is to reject the message and the warnings of Hebrews. Capítulo 12, Chapter 12, versículo 25 al 29. verses 25 to 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. See to it that you do not refuse him who is speaking. For if those did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape who turn away from him who warns us from heaven. Y la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y como veréis no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden los inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante por ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. And his voice shook the earth then, but now he has promised, saying, yet once more I will shake not only the earth but also the heaven. This expression, yet once more, denotes the removing of those things which can be shaken, as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain. Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let's show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Ahora usted tal vez está pensando,
Now perhaps some of you are thinking, bueno, entonces no está usted, pastor, diciendo que no rechace lo que está en Hebreos, well, pastor is saying don't reject what's in Hebrews. que no rechace el mensaje de Hebreos. That we don't reject the message of Hebrews. Sí, tiene que ver con no rechazar todo lo que dice Hebreos, el Yes, mensaje it de has to do Hebreos. with rejecting everything that Hebrews says. Pero tiene que ver con algo aún más especial. But it has to do with even something further than that. Vaya al capítulo 1 conmigo. Go to chapter 1 with me. Versículo 1, Dios, Verse 1. God, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. after he spoke long ago to the fathers and the prophets and in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in his Son. Lo que está diciendo Hebreos es: What Hebrews is saying is, no rechaces la voz del Hijo, don't reject the voice of the Son, porque la voz del Hijo es la voz del Padre. because the voice of the Son is the voice of the Father. En estos días, en estos tiempos, Dios habla ahora a través del Hijo. In these days and times, God now speaks through his Son. Y la voz del Hijo And the voice of the es Son superior a cualquier voz de profeta. is superior to any voice of any La voz prophet. del Hijo The voice of the es Son superior a cualquier ángel. is superior to any La angel. voz del Hijo The voice of the Son es superior a cualquier arcángel. is superior to any La voz del archangel. Hijo The voice of the es Son superior a cualquier cosa poderosa que hemos conocido. is superior to any powerful thing that we've known. La voz del Hijo The voice of the es una Son voz de autoridad. is a voice of La authority. voz del Hijo The voice of the Son es una voz que trae salvación. is a voice that brings La voz del salvation. Hijo The voice of the es una Son voz que trae un mensaje redentor. is a voice that brings La a voz del redemptive Hijo work. The voice of the es un Son mensaje que trae sanidad al alma perdida. is a voice that brings healing to the La voz lost. del Hijo The voice of the es un Son mensaje que te invita a obedecerle sin reserva. It's a message that says to receive him without La reservation. voz del Hijo The voice of the es la Son voz que nos dice: is a voice that créeme, cree por fe, Believe by faith. cree en mí, no desmayes, Believe in me and do not vive para despair. mí, Ask of me. vive por la fe, Live by faith. conságrate a mi vida. Consecrate to La yourself to my voz del life. Hijo The voice of que the Son nadie debe de rechazar that no one should es reject la voz de nuestro Señor Jesucristo. is the voice of our Lord Y Jesus si Christ. tú dices And if you say que conoces a Jesús, that you know Jesus, tienes que conocer la voz del Hijo. then you must know the voice Si of the tú Son. dices If you say que conoces a Jesús, you know Jesus, tienes que obedecer la voz del Hijo. then you must obey the Si voice tú of the Son. dices que conoces a Jesús, If you say you know Jesus, tienes que vivir para Jesús. you have to live for Si Jesus. tú dices que conoces a Jesús, If you say you know tienes Jesus, que ser consagrado toda tu vida. then you have to be consecrated all your life. Así es que hoy te pregunto, iglesia, So today I ask you, church, en este penúltimo mensaje, y me queda uno más, in this second to last message, Jesús, Jesus, ¿lo conoces? do you know him? 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 Porque si lo conocieras, Because if you si know lo him, conoces en verdad, if you truly tú know him, vives enteramente dedicado, consagrado solo para Él y nadie más. you live eternally consecrated and for him and no one else. Ponte de pie.